Cordial saludo. En esta ocasión vamos a ver cómo hacer una hoja de cálculo que nos permita obtener algunos valores de la carta psicométrica. Para eso tenemos este esquemita en la hoja y vamos a definir el problema mediante un ejemplo. Se desea diseñar una hoja de cálculo que permita calcular la presión parcial, la presión de vapor, la humedad absoluta y la humedad relativa del aire, conociendo su temperatura, además de la presión barométrica en una ciudad y su temperatura de rocío. Seleccionamos una ciudad en la cual tiene su presión y predeterminamos los valores de temperatura de rocío y la temperatura a la cual está la ciudad y obtenemos estos cuatro valores que están en las celdas de color oscuro. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para eso hay prediseñado por acá, a un ladito, está una tablita con algunas ciudades de Colombia como Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín y Popayán. Podría uno poner muchas más, en las cuales se tiene la presión barómetro promedio, la que más o menos se mantiene. Además, tenemos estos valores de las constantes para la ecuación de Antoine. Estas constantes hay que aclarar que son válidas para un rango de temperaturas entre 0 y 60 grados Celsius. Vamos a empezar. Entonces, seleccione una ciudad. Como sabemos que tenemos una lista de ciudades, vamos a validar las ciudades que se pueden ingresar. Entonces, vamos primero a datos, la ficha de datos, vamos a validación de datos y aquí en este cuadro de diálogo vamos a poner que sea de una lista. De esta lista vamos a ver que entonces el origen será las ciudades que tenemos. Aquí damos clic en este botoncito y aceptar. Entonces volvamos otra vez acá. Vemos que ya nos sale solamente las ciudades para las cuales validamos, para no tener que escribirlas. Simplemente se selecciona una ciudad y se ve cómo se llena la celda. Entonces, seleccionando la ciudad debería aparecernos acá la presión barométrica. Entonces, para eso vamos a utilizar la función buscar. Esta función entonces, el valor buscado será la ciudad, aquí valor buscado, luego punto y coma. El vector de comparación será la lista en la cual tenemos las ciudades, que son estas de acá. Y finalmente, el vector de resultado, que es lo que necesitamos, sería la presión en milímetros de mercurio. Sería entonces este el vector. Cerramos paréntesis y damos Enter. Pueden ver, por ejemplo, para Barranquilla es 760, que Barranquilla está a nivel del mar. Escogamos otra ciudad, como por ejemplo Cali. Para Cali son 750. Vamos a ver, Cali 750. Y así pueden verificar que se cumple para las demás. Entonces ya tenemos que al seleccionar una ciudad nos sale su presión. Entonces vamos a dejarlo, por ejemplo, en Cali. Luego, la temperatura de rocío la especificamos nosotros, por ejemplo, 15 grados Celsius. ¿Y a qué temperatura está Cali? Digamos que está a 27 grados Celsius. Entonces, listo. Vamos a empezar a construir los modelos dentro de estas celdas para que nos den los resultados. Para eso tenemos estos siguientes modelos teóricos que están acá en estos recuadritos de colores. Por ejemplo, la ecuación de Antoine, que ¿qué nos permite? Nos permite calcular la presión de vapor en milímetros de mercurio, conociendo los valores de las constantes A, B y C, más la temperatura en grados Celsius. Entonces vamos a ver acá que las constantes las tenemos acá, están acá. Esas constantes están definidas en un rango de 0 a 60 grados Celsius. Existen valores para constantes mayores, pero como esto es para una temperatura ambiente, raramente una temperatura del ambiente atmosférica sube más de 60. Entonces para este ejemplo es adecuado. Además tenemos este modelo que nos permite calcular la humedad absoluta, sería esta, del aire en función de la presión parcial del agua y de la presión atmosférica. Finalmente tenemos el modelo para la humedad relativa, que es básicamente la presión parcial del agua sobre la presión de vapor a determinada temperatura, que en este caso es 27%. Entonces vamos a proceder. Para hallar la presión de vapor del agua a esa temperatura, simplemente introducimos este modelo. Entonces sería 10 a la A, y ya lo tenemos por acá, A menos B, que sería B dividido, ahora cierro paréntesis y acá voy a ingresar la demás información, T sería este, más C, ahí tendríamos el modelo completo. Entonces sería la presión de vapor es 10
ala A menos B sobre T más C. Le damos Enter. Listo. Entonces ahí tenemos ya la presión de vapor en milímetros de mercurio. Acá vamos a ver que para obtener la presión parcial del agua vamos a necesitar de la temperatura de rocío. ¿Pero qué es la temperatura de rocío? Básicamente la temperatura de rocío lo que nos dice es que si nosotros tenemos un volumen de aire con una humedad absoluta constante y le empezamos a bajar la temperatura lentamente, la temperatura a la cual se genera la primera gota de agua es a la temperatura de rocío. ¿Y por qué es importante esa temperatura? Porque a esta temperatura ese aire, ese volumen de aire que tenemos, tiene 100% de humedad relativa. Es decir, que si miramos en este modelo, si esto vale 100, entonces se nos cancelaría con este 100 y quedaría que la presión parcial del agua es igual a la presión de vapor. Entonces, en la temperatura de rocío es importante porque la presión parcial del agua es igual a la presión de vapor. Y como es igual, entonces podemos utilizar la ecuación de Antoine con esa temperatura para saber cuál es la presión parcial del agua en un aire con esas características. Entonces, eso es lo que vamos a proceder a hacer. Utilizar la ecuación de Antoine, pero ya no con 27, sino con 15 para poder calcular la presión parcial del agua. Y recuerden que aquí estamos calculando la presión de vapor, entonces vamos a hacerlo. Será igual a 10 a la A por acá menos B dividido, y aquí vamos a ingresar T, que sería esta, más C, que está por acá. Vamos a correr C y nos devolvemos. Y ahora sí, Enter. Entonces tenemos ya la presión parcial del agua. Para hallar la humedad absoluta, aplicamos este modelo. Simplemente escribimos igual presión parcial del agua, sería esta, por 0,62 dividido, y acá sería la resta de la presión atmosférica menos la presión parcial del agua, que es esta misma. Y ahí podemos dar Enter. Tenemos humedad absoluta, que son kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco, esas son las unidades de la humedad absoluta. Finalmente vamos a obtener la humedad relativa aplicando este modelo. Entonces ponemos igual a presión parcial del agua, que sería esta, por 100 dividido la presión de vapor, que la obtuvimos acá. Y vamos a mirar, sería 47.8 aproximadamente de humedad relativa. Entonces, como ven, construimos un modelo sencillo en una hoja de cálculo que nos permite, cambiando la ciudad, por decir Popayán, entonces ya tenemos que en Popayán hay 740 milímetros de mercurio en promedio de presión barométrica atmosférica. Si le cambiamos la temperatura acá, digamos que en Popayán hay 32 grados, entonces vean cómo los otros valores se nos actualizan automáticamente. Esta información la pueden verificar en una carta psicométrica que tengan mirando acá, poniendo por ejemplo una ciudad como Barranquilla, porque recuerden que las cartas psicométricas normales están para una presión de una atmósfera, o sea, de 760 milímetros de mercurio. O sea que con Barranquilla, que está a nivel del mar, a una atmósfera, pueden verificar que si ustedes van a mirar la temperatura con esta información de 15 de temperatura de rocío y 32 de temperatura de bulbo seco en la carta ciclométrica, pueden confirmar que estas, sobre todo esta y esta, que son las que se pueden leer de la tabla, son aproximadamente las mismas. Bueno, espero les haya gustado el tutorial. Hasta la próxima.